Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la tarea 4, que consiste en aplicar algunas técnicas avanzadas de análisis de datos. Integrantes: Diego Armando Narváez, William Paredes López, Fabián Arturo Rodríguez y Cecilia Amado Ariza, quien les habla. El objetivo de esta actividad: aplicar técnicas avanzadas en el análisis de datos de acuerdo con la naturaleza del experimento. Ejercicio 1. Efectos polinómicos. Este ejercicio tiene 3 variables de interés como son rendimiento, horas y tipo. Con este ejercicio se va a medir el rendimiento de los atletas en un partido utilizando una escala estándar y el número de horas que entrenaron en una semana, con la finalidad de evaluar la relación entre las horas de entrenamiento y el rendimiento. También los atletas se dividen en 2 grupos, tipos variables: profesionales, que se identifican con la B, y aficionados, que se identifican con la A. Y se va a demostrar si los efectos del entrenamiento de los 2 grupos son diferentes. Descriptivas. Acá podemos ver que entre la media y la mediana no hay diferencia significativa en el rendimiento. Y en cuanto al mínimo y el máximo, se observa que sí hay diferencia en el rendimiento. Frecuencia. En esta tabla es solo para ver cuántas observaciones hay por tiempo. O sea que el equipo de aficionados fue de 50 y para el equipo de profesionales también fue de 50. Por tanto, el acumulado total de observaciones fue del 100%. En el informe, con respecto a la tabla, podemos observar que tenemos un modelo lineal y este modelo es el desempeño de una función, de la función de tiempo y igual a x. En la tabla de estimación de efectos fijos, podemos observar la interpretación del intercepto. La ecuación es el desempeño, que es igual a 27.41 más 1.37 multiplicado por horas. Eso significa que por cada unidad de tiempo expresada en horas, la respuesta del desempeño es 1.37 por 2 y así sucesivamente. En cuanto a la gráfica de plots o parcelas, podemos decir que cuando no hay entrenamiento, el desempeño es de 27. Pero a medida que va aumentando el entrenamiento hay mayor desempeño. Como podemos ver en las 5 horas de entrenamiento, el desempeño fue de 37 y en las 10 horas el desempeño fue aumentando a 43. Las conclusiones de nuestro primer ejercicio: se tiene que para los deportistas el rendimiento aumenta a lo largo de las horas de entrenamiento, por lo que mientras más horas entrenan, mejor es el rendimiento. Mientras tanto, que para hallar el intercepto es necesario hacer la ecuación de desempeño, que es igual a 27.41 más 1.37 multiplicado por horas. El segundo ejercicio que vamos a trabajar como grupo está relacionado con el análisis de componentes principales. Este lo realizamos con el propósito de identificar el comportamiento que tienen los árboles de olivo sometidos a
3 tipos de poda en diferentes tipos de sustrato. Este ejercicio lo hacemos desde Jamovi con el aplicativo MEDA. La variabilidad de los datos que vamos a encontrar acá en este ejercicio, tanto en las variables particulares como en las variables activas, representan los resultados relacionados en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el grupo que hace parte de las propiedades biológicas, y por un segundo tenemos el grupo de las variables físico-químicas del suelo. Desde allí comenzamos a hacer pues como todo el trabajo para el análisis de los componentes principales. En cuanto a las variables particulares, sobre el eje de las X encontramos que hay un grupo de variables que aporta el 32.3% de toda el conjunto de las 27 o 30 variables que se identificaron, mientras que en el eje de la Y encontramos un grupo de variables que representa el 10,96% para un total de agrupación del 43,2%. Y con base a esto pues hacemos todos los análisis, donde encontramos que algunas de estas variables que están agrupadas sobre la dimensión 1 están muy cerca, lo que indica que su valor de correlación o comportamiento es mayor. Y lo mismo sucede con el eje de la Y en su comportamiento respectivo. Seguidamente vamos a encontrar las variables o la representación gráfica en esta gráfica de las variables activas. Las variables activas terminan siendo más relevantes porque a partir de esta graficación podemos ver de una mejor manera cómo está la relación de corresponsabilidad o correlacionamiento entre las diferentes variables. ¿Qué encontramos aquí de importancia? Es que en la medida entre más largo sea el valor que tiene esta variable, pues asimismo va a ser mayor peso va a tener. Mientras que al caso contrario, entre más corta sea su valor, pues menos va a aportar. En este sentido, pues encontramos variables como el potasio, como el fósforo, como el calcio, y en ese orden de ideas pues encontramos que sus niveles de correlacionamiento son más importantes, es decir, más relevantes para el ejercicio que estamos haciendo. De esa forma, digamos, tanto en la representación de variables de las dimensiones que tienen que ver con las variables activas, nos podemos encontrar pues que el ejercicio o esta forma gráfica nos va a permitir hacer análisis de relevancia, de corresponsabilidad para nuestro trabajo. Valor propio y porcentaje acumulativo de la varianza. El análisis permite identificar dos dimensiones, de acuerdo al porcentaje de la varianza y al acumulativo, quienes conjuntamente suman el 34,87% del aporte al análisis. Dicho porcentaje es representativo, pero en aras de tener mayor representatividad, se sugiere centrar el análisis en las 5 primeras dimensiones. De esta forma tendríamos una muestra representativa del 60,7%. En el acumulado de la varianza, sin dejar de lado que son las dos primeras dimensiones las que maximizan la expresión de las variables, siendo la dimensión 1 con el 22,30% y la dimensión 2 con el 12,57%, pues a medida que se incluyen más dimensiones, la diferencia entre ellas se va haciendo más pequeña.
Descripción automática de los ejes, dimensión 1. Se destacan las variables que más le aportan a la dimensión 1, que son entre algunas de ellas el potasio, el fósforo, el magnesio, la materia orgánica, la conductividad eléctrica, donde según el p-valor son significativas unas más que otras, como se puede observar. Descripción automática de los ejes de la dimensión 2. Se destacan las variables que más aportan a la dimensión 2, entre algunas de ellas la plasticidad, índice de plasticidad, el pH, la celulasa, el límite líquido, y donde según el p-valor son significativas y al igual que la anterior tabla, unas más que otras. Conclusiones. El análisis de los componentes principales permite ver la información, facilitando con ello el análisis y la toma de decisiones. El gráfico de representación de las variables activas es la herramienta clave para el análisis del componente principal. Sobre esta representación gráfica se facilita la agrupación de factores comunes, complementarios y opuestos. En base a la investigación se puede definir que los resultados obtenidos en esta investigación no muestran diferencias significativas entre las plantas con diferentes formas de poda. El suelo donde se plantaron los olivos presentó cambios físicos, químicos y microbiológicos debido a la actividad radicular, y el crecimiento de los olivos en el experimento se ve afectado por los desequilibrios nutricionales, la baja pluviometría y el pH fuertemente ácido existente en el área experimental. Estas son algunas de las observaciones que llegan a como conclusiones a la investigación. Muchas gracias, feliz día.